Dos. Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal del etimólogo. Hoy vamos a ver el tercer texto expositivo, que es el artículo de divulgación. Vamos a ver primer video, su definición, sus características y su estructura. Después en otro video veremos cómo se escribe un artículo de divulgación y cómo citar las fuentes en formato APA. Y algunas estrategias para cómo hacerlo más sencillo, ya que está completamente automatizado el trabajo de citar las referencias y cómo colocarlas en el texto y en la bibliografía. Vamos allá, por ello vamos a conocer lo que es el artículo de divulgación. Vamos a ver que un artículo de divulgación es muy diferente a un resumen o a un reportaje. Ya vemos que cada uno cumple con sus diferentes funciones. El resumen ya vimos que nos sirve para hacer una investigación. El reportaje se basa en una noticia y profundiza en él. Pero nos falta saber qué es el artículo de divulgación, por qué se llama de artículo de divulgación. Y pues vamos a ver para qué nos sirve el artículo de divulgación. Bueno, vamos a ver su definición y características. Definición, estructura y características. La palabra divulgar, según el Diccionario Real de la Academia Española, proviene del latín divulgare y su significado es publicar, extender o poner algo al alcance del público. Sí, cuando decimos se divulgó un rumor, es decir, que fue yendo de un lugar a otro, ¿no? O sea, se expandió y se puso cerca, fue público. Un artículo de divulgación tiene como objetivo difundir información relativa a un tema de interés. Sí, es un tema de interés, pero casi siempre están relacionados con la ciencia, la tecnología. Es lo más importante. Casi siempre son temas de interés, pero son de ciencia y tecnología. Estos textos recurren a la función referencial de la lengua, ya que buscan ser claros y precisos, es decir, transmitir la información tal cual. Y la función metalingüística, pues en ocasiones deben definirse tecnicismos o voces latinas. Recuerda que un tecnicismo es una palabra propia de un campo de estudio, como podemos ver en la medicina, que se refiere a que es la hipoglucemia, que es el hipocampo, o voces latinas, es decir, cuando alguna palabra está en latín y se va a explicar de dónde proviene, ¿no? Esas son las voces latinas, que casi siempre aparecen en los términos científicos o a veces en derecho. Pero las voces latinas más que nada van a ser la definición de algunos animales que tienen primero su definición latina o su definición científica y luego su definición real. Ahora vamos a ver qué más tiene. Los artículos de divulgación se pueden dirigir a dos tipos de lectores. Esto es muy importante. Los artículos de divulgación siempre van a estar enfocados en dos tipos de públicos. El primero es el público especializado, es el público que sabe del tema, que es experto, que está dentro del campo de estudio y también escribe artículos de divulgación. Va a ser un lenguaje mucho más técnico Este artículo de divulgación especializado va a utilizar un lenguaje mucho más técnico porque va a estar pensado en gente que conoce del tema, es estudioso del tema y que a lo mejor ese artículo que está leyendo o se está haciendo, pues le va a servir a otros investigadores. El otro, el público en general no especializado. Este es el que nosotros llegamos a ver encontrar como revistas como Muy Interesante, Historia de National Geographic, revistas como ves que están pensadas para un público en general. Es un lenguaje mucho más sencillo, pero sin perder el lenguaje formal. Va a tener sus características, pero va a ser mucho más sencillo su lenguaje, va a utilizar mucho más ejemplos, ¿no? Para que quede más claro el tema. Después vamos a tener que el enunciador o autor de un artículo de divulgación debe contar con un amplio conocimiento del tema, es decir,
Este tipo de texto lo va a escribir una persona especializada o experto en el tema. No es como el reportaje, que el reportero va a hacer se basa en noticia, a lo mejor investiga, hace entrevistas, pero no es un experto en el tema. Aquí sí, en el artículo de divulgación, la persona que escriba el artículo tiene que ser especializado en el tema que está desarrollando. No es cualquier persona. Tanto si es para un público especializado como no especializado, la persona debe tener bastante conocimiento en el tema. Ahora vamos a ver la estructura del artículo de divulgación. Debemos recordar que todos los artículos, incluso los párrafos, tienen la misma estructura, que va a ser una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero todos tienen una forma diferente de expresarlo. El título no debe ser mayor a 10 palabras, debe referirse al tema propuesto. Es decir, veamos un artículo de divulgación que diga la vida cotidiana en Roma y puede ser, no sé, el culto de la belleza en Grecia, algo así, ¿no? Puede ser historia. O también puede ser algo sobre el COVID y pues, tiene que ser los murciélagos y su relación con el COVID. Bueno, tiene que ver con el tema y lo que va a tratar. La introducción, como ya hemos visto varias veces en todos los textos, se tiene que presentar el tema, la importancia del tema, su objetivo, el alcance que va a tener y posiblemente vamos a ver que hay una hipótesis que se tenga que plantear. Pero ahorita más que nada, en el artículo de divulgación, la introducción es la presentación del tema, la importancia del mismo y cómo se hizo la investigación. En esta sección se pone en claro el objetivo de la investigación y describe de forma clara y sencilla. Desarrollo. Se comienza con la explicación del tema. Vamos a ver que ya vimos que en la introducción vemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del artículo de divulgación? Como la mayoría de las veces va a ser, te presenta el tema, te lo tiene que hacer interesante para que lo sigas leyendo y después viene el desarrollo, donde aquí vamos a ver que se dan cuenta de los hechos que se busca exponer y el desarrollo puede ir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Aquí en el desarrollo vamos a encontrar imágenes, vamos a encontrar gráficas, vamos a encontrar estadísticas, vamos a encontrar citas textuales, comparación de fuentes, comparación de ideas, para poder dar a entender mejor el tema, ¿no? Ejemplificarlo a través de narraciones y descripciones. Seguimos. Conclusión. Debe cerrar lo que se propuso en la introducción con claridad y precisión, fácilmente. Nada más si se llegó, vamos a ver algunas opiniones del autor sobre el tema, cuáles son sus conclusiones de él, sus opiniones y más que nada eso. Se cerra el tema. Y las referencias consignan los libros, páginas web, revistas, artículos, entrevistas y toda la información que se haya mencionado en el texto. Deben ir en formato APA. Esto es muy importante. Las referencias son las que te van a ayudar a sustentar la información de tu trabajo en el artículo de divulgación. ¿Por qué? Porque si tenemos una idea y si alguien más lo dijo, pues tenemos que ponerlo como referencia o citarlo para evitar el plagio. Recuerda que el plagio es una forma de robar las ideas de una persona y es considerada un delito. Entonces, mucho cuidado. Para eso nos sirven las referencias. Porque a lo mejor a la persona que está leyendo tu artículo de divulgación, puede interesar algo. Dice, ay, quiero ver si esto es real. Entonces va a ver la referencia, va a buscar ese libro, va a buscar esa revista y pues se va a informar más sobre el tema que aparece en tu referencia. Bueno, esto es en cuanto a la teoría del artículo de divulgación. Ahora, vamos a ver un ejemplo de un artículo de divulgación, ¿sí? ¿Por qué es tan importante?
Mira, vamos a ver. Vamos a buscar un ejemplo de artículo de divulgación. Mira, a ver, vamos a ver. Aquí vamos a buscar uno. Buscar este. Mira, te voy a mostrar uno muy interesante. Y vamos a ver su estructura. Mira, aquí tenemos uno, lo que es un cuaderno de biodiversidad. Esto es una revista. Aquí vemos el título. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Aquí tenemos la revista. Vemos el número de la revista, el número. Esto es muy importante, ¿no? Te ponen los datos, que es el año, el número y las páginas que se encuentran. El ISN, que es el número propio de cada revista, es el International Standard Serial Number. Y no sé si no lo conozco. Aquí vemos el título, la persona que escribe o el autor del artículo de divulgación. Aquí nos pone un asterisco para ver de quién se trata. Dice que trabaja en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Universidad Veracruzana, Jalpa, Veracruz. Ok, entonces es una persona especialista. Aquí vemos la fecha de cuando fue recibido, aceptado y publicado. Recibido es cuando la persona lo mandó o el autor lo mandó. Aceptado es cuando hubo un conjunto de personas que lo verificó y le dio el visto bueno, y el publicado en la fecha en que aparezca en la revista. Vamos a ver que también un artículo de divulgación va a tener un resumen. El resumen, ya sabes, ¿no? Son las ideas principales del texto. El resumen es para que tú, si estás haciendo otro tipo de investigación, digas, ok, ¿me sirve o no me sirve? Y te da las ideas de qué te va el texto, ¿no? Luego tenemos las palabras clave, de que a través de las palabras clave tú puedes decir si te sirve o no el texto. Luego vamos a tener un abstract, que es el resumen del artículo de divulgación, el mismo resumen, solamente que en inglés o en otro idioma. Ahora, pero casi siempre se escriben en inglés. Ahora, también vamos a tener que, pues, tiene sus derechos, como aquí lo vemos, la licencia, y también te pone cómo citarlo. Aquí vemos que te pone como si fuera una cita una referencia de un sitio web. Luego veremos cómo citarlo, si no te llega a aparecer esto. A muchos revistas no lo ponen, pero las más recientes ahora sí. ¿Qué pasaría si buscas un artículo de divulgación y que no te dice cómo citarlo? Eso te lo explicaré en otro video. Entonces aquí vemos, ¿no? Tenemos el resumen, aquí tenemos nuestra introducción, que es el primer párrafo, y aquí te pone de qué se va a tratar este artículo, que te dice, ni te lo imaginas, pero los murciélagos hacen más por nosotros que muchas especies de otras especies de vida silvestre en el planeta. Ok. Y aquí te pone cómo le han echado la culpa que tiene que ver con el COVID, con el SARS-CoV-2, que pues realmente no es cierto, que fue otro animal, que bueno. Entonces esto te lo va a poner, primero te da la importancia de los murciélagos y cómo te va a demostrar si realmente es cierto o no su relación de la enfermedad con el COVID, si ellos lo provocan. Y tú sabrás si te interesa o no. Y aquí vemos subtítulos, vemos subtemas, vemos referencias, ¿no? A otras personas. Aquí vemos las referencias a otros temas, que eso es lo que vamos a ver después. Y aquí están las referencias ya, ¿no? Aquí son las referencias que él utilizó para poder sustentar sus ideas. Dependiendo del tema, podemos saber si es, o la forma en que utiliza el lenguaje, podemos saber si es un artículo pensado para un grupo especializado o para un grupo no especializado. Pero por lo que nos dice en la introducción de ni te imaginas, sí podría ser pensado como un artículo de divulgación para un público no especializado, pero que está interesado en el tema. Aquí vemos todas las referencias en formato APA,
que eso es lo que vamos a ver en otro video, cómo se escribe un artículo de divulgación. Bueno, espero que este video te haya gustado. Nos vemos en el próximo video para ver cómo se elabora un artículo de divulgación y cómo se citan las referencias tanto dentro del cuerpo como afuera. Y te enseño unos hacks que a lo mejor ya conoces, pero ya los vemos más que nada en tu práctica. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Es el etimólogo. Y ya sabes, si te sirven estos videos, comparte, comenta, publica, porque estos videos están pensados para ti, para que aprendas. Si algo te costó trabajo de entender, pues aquí están los videos para que lo rebobines, lo vuelvas a ver. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.